Hola, ¿cómo están? En este video quiero hacer un ejercicio práctico de cómo podemos usar el chat GPT para todo lo relacionado con base de datos. Si tú eres una persona que está aprendiendo o que ya sabe o que quieres mejorar simplemente la manera en la que manejas o administras alguna base de datos o algunas bases de datos, pues bueno, en este video quiero platicar un poco sobre cómo podemos utilizar al chat GPT como herramienta para mejorar, para aprender o para simplemente estar actualizados en cómo funciona la inteligencia artificial apoyando a estas profesiones, ¿no? En este caso, en una actividad que puede ser un DBA o que puede ser un programador, o cualquiera que esté usando alguna base de datos en cualquier nivel. Eh, Quise hacer algunos puntos clave para identificar en dónde la inteligencia artificial nos puede ayudar con bases de datos. Por ejemplo, voy a tocar 5 puntos fundamentales. Conceptos de bases de datos, preguntas específicas, asesoramiento, toma de decisiones y recursos adicionales. Estos son los 5 puntos que voy a tocar y en cada uno de ellos vamos a ver cómo el chat GPT nos puede aportar valor y conocimiento. Empezamos. Primero, en los conceptos de bases de datos, el chat GPT nos puede ayudar a entender y a conocer cómo funcionan las bases de datos y los conceptos que rodean a todo este tema. Por ejemplo, si quisiéramos saber qué es un índice, le preguntamos y el chat GPT se va a encargar de explicarnos de una manera muy natural, ¿sí? Lo que es un índice de una base de datos y sus características. Podemos profundizar más sobre la respuesta, ¿sí? Podemos, por ejemplo, decirle, dame un ejemplo de un índice en una base de datos. Y en este caso nos va a dar un ejemplo, ¿sí? Podemos ser muy específicos, podemos ser tan específicos como queramos o va a irse a poner un ejemplo genérico donde podamos entenderlo de una manera sencilla, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, si se fijan, ahí está dando un ejemplo de lo que es un índice y la explicación. Ahora, dentro de los conceptos de base de datos, pues hay muchas cosas que podemos preguntarle. Por ejemplo, la diferencia entre una base de datos SQL y una base de datos no SQL, que también entra dentro de los conceptos, ¿no? de bases de datos. Diferencia entre base de datos SQL y no SQL. En este caso, nos va a tratar de explicar cuáles son las diferencias o las principales diferencias entre una base de datos SQL, que como nos dice, que las bases de datos SQL, los datos se almacenan de manera relacional, y por otro lado, en las bases de datos no SQL, todos los datos se almacenan en formatos no estructurados o semiestructurados, ¿no? Pero bueno, podemos en este caso entender todo lo que el chat GPT nos está diciendo de diferencias entre una cosa y otra. Con estos dos ejemplos quiero que quede mostrarles un poco cómo es el poder entender conceptos o preguntarle conceptos, ¿sí? a la inteligencia artificial y que nos puede ser de mucha ayuda para entender con todo y ejemplos, ¿sí? De cómo todos estos temas que a veces tenemos que andar buscando en internet o tenemos que perder un poco más de tiempo, esto puede ser muy rápido para entenderlos. Pasamos al otro tema que yo creo importante y que creo que es el más importante donde nos puede ayudar el chat GPT, tengas o no tengas experiencia en lo que son las preguntas específicas. Dentro de las preguntas específicas es donde yo creo que podemos sacarle más jugo, en este caso a esta herramienta. Por ejemplo, podemos hacer directamente preguntas sobre consultas. Por ejemplo, si yo soy alguien nuevo que está apenas empezando con bases de datos y desconozco cómo estructurar
un query o una consulta, podemos preguntarle, ya sé que tengo una tabla, ya creé una tabla, o es más, ¿cómo puedo crear una tabla, por ejemplo, de productos en MySQL? Y bueno, en este caso, lo que va a hacer es crearnos directamente el código, ¿sí? Con algunos campos que él considera genéricos, campos genéricos que puede tener una tabla de productos, ¿no? Nos da una pequeña explicación donde qué es cada cosa, el tipo de dato, en este caso, con el que está generando la tabla, ¿sí? Y hasta nos da un ejemplo de cómo hacer un insert a esa tabla, ¿no? Una característica que me gusta mucho del chat GPT es que si estás en una conversación, puede recordar la parte de arriba o lo que has platicado. Por ejemplo, ahora dame el código para hacerlo en MongoDB, por ejemplo. Y lo que hace es que recuerda lo que le preguntaste arriba, pero ahora te lo va a dar para una base de datos no SQL, ¿no? Entonces eso, pues la verdad está muy padre porque el nivel de conocimiento y el nivel de respuestas que te da te ahorran bastante tiempo comparado con otras búsquedas que a veces estamos acostumbrados a hacer en algún buscador, ¿no? De igual manera nos dice cómo crear en este caso el documento en Mongo y cómo hacer en este caso un insert a ese mismo documento, ¿no? Es hacer un insert de un documento a esa colección. Otras de las preguntas específicas, por ejemplo, que podemos hacerles cómo mejorar, ¿sí? Algún query. Si yo, por ejemplo, tengo un query, ¿cómo puedo mejorar este query? Y por aquí pongo 2 puntos y aquí abajo pongo el query, ¿sí? Es un query muy genérico que quiero usar de ejemplo y aquí te dice, bueno, número uno, para mejorar este query lo primero que puedes hacer es generar índices, ¿no? Ponle índices a estos dos campos. Usa operadores, hay una mejora que puedes hacer en los operadores lógicos, ¿sí? Y empieza a darte diferentes recomendaciones de cómo las buenas prácticas, ¿sí? Pueden mejorar, en este caso, el query que le acabas de dar. Esto puede ser con un query pequeño o puede ser con un query más grande, ¿sí? Por aquí voy a pegar otro ejemplo de cómo puedo optimizar esto. Perdón, pongo y ya me dice que en el query que acabo de poner, ¿sí? En la consulta que he proporcionado, ¿sí? Hay una manera de poderla optimizar utilizando el parámetro on y con esto hago que la consulta realmente sea óptima y eficiente. Entonces, pues bueno, es una manera en que el chat GPT nos puede ayudar a mejorar nuestros queries y no solo a mejorarlos, porque no se trata de cortar y pegar, sino se trata también que si queremos podemos leer las recomendaciones que nos da y esto hace que nuestro trabajo para la próxima sea mejor y aprendemos. Entonces, en las preguntas específicas, esta es una manera perfecta de aprender, es una manera perfecta para mejorar en nuestro trabajo, ¿sí? Haciéndole preguntas directas sobre algún query, haciéndole preguntas directas como cuál es la mejor forma de hacer esto, o si tenemos, por ejemplo, querer entender conceptos, como dijimos ahorita, los conceptos de bases de datos, cómo es un join, cómo hacer un inner join, y realmente el chat GPT nos puede dar todo esto. En otro punto, en asesoramiento, ¿sí? El chat GPT, hablando de bases de datos, nos da también bastante material que podemos hacer. Por ejemplo, cómo puedo realizar un respaldo de mi base de datos MySQL.
Uso MySQL como un ejemplo, es un ejemplo muy genérico, ¿no? Entonces aquí nos va a asesorar sobre qué hacer. Y bueno, aquí le preguntamos cómo hacer un respaldo de una base de datos MySQL y lo que te dice es que puedes hacerlo usando esta instrucción, ¿sí? Desde la terminal de MySQL y te dice, bueno, pues te va a generar un archivo .sql con un archivo de texto que contiene todo el respaldo de la base de datos, ¿no? O también podemos preguntarle cómo puedo mejorar la seguridad de mi base de datos, ¿sí? Aquí le estoy pidiendo también asesoría sobre una base de datos que ya tengo, que ya existe y cómo puedo asegurar o mejorar sí, asegurar en general, y ya me va dando algunos tips, ¿no? Pues actualiza regularmente las versiones, limita el acceso por medio de contraseñas seguras o de perfiles, puede ser otra, encripta tus datos, verifica los datos, limita los permisos, y de aquí empezamos a jugar, ¿no? O empezamos otra vez a mezclar los diferentes puntos que hablamos, porque si una forma de mejorar la seguridad, por ejemplo, es limitando los permisos, puedo también preguntarle cómo puedo crear un usuario test con permiso solo de lectura para la tabla de pedidos. ¿Sí? El usuario de test nada más va a poder consultar, no va a poder escribir. Entonces ya empezamos a mezclar y ya lo que me dice que para darle permisos a un usuario test, unos permisos de lectura, y te da los pasos en este caso que tienes que hacer para agregar en este caso esa capa de seguridad, ¿no? Entonces, en el asesoramiento, pues definitivamente cumple también y nos ayuda a poder mejorar o nos dice o nos da recomendaciones sobre qué hacer con nuestra base de datos o con la solución que queremos trabajar, ¿no? Aquí nos avienta toda la respuesta sobre cómo agregar permisos a un usuario test, ¿no? Entonces ya nos dice que hay que crear el usuario, nos dice que hay que asignarle y verificamos que los permisos hayan sido correctos, ¿no? Bueno. Y los recursos adicionales, pues bueno, el chat GPT al final se alimenta y toma la información de diferentes sitios o diferentes referencias para poder aprender. Y estas referencias las podemos usar a nuestro favor. Por ejemplo, ¿dónde puedo vamos a ser un poquito más específicos? Acuérdense que no deja de ser una computadora la que está entendiendo esto, entonces vamos a ponerle, dime en qué páginas puedo aprender de MongoDB. Y aquí me va a dar, por ejemplo, algunas referencias donde puedo aprender, ¿sí? O adentrarme un poquito más sobre el manejo y utilización de MongoDB. También páginas para aprender MySQL. Y pues al final del día nos da también una serie de páginas que nos sirven de referencia y que nos pueden seguir como guías como guías si queremos, en este caso, ir a la web y aprender por medio de otro tipo de documentación. La verdad es que yo les recomiendo usar el chat GPT en su día a día, les va a ayudar mucho, va a ahorrarles mucho tiempo y como hemos hablado, ¿no? El chiste es tomar estas herramientas, usarlas a nuestro favor, sacarles provecho y hacernos entender que esto lo que va a hacer es ayudarnos con nuestra profesión y a hacer más rápido y mejor las cosas. Si te gustó el video, dale like. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete, apóyanos y nos vemos pronto con otro video. Hasta luego.